Como muchos indicadores permiten vaticinar, el panorama económico de México para los próximos años no se presenta nada sencillo. Bueno, mira, se va a encontrar con dos cosas, una buena y otra bastante mala. La buena es que la economía está estable en el sentido macroeconómico, es decir, la inflación está bajo control, no es elevada, el tipo de cambio, si bien está bajo un régimen flexible, no se va a niveles que pudieran dañar la competitividad de la industria en el sentido de quienes están importando insumos, ¿no?, para producir. Los niveles de desocupación son bajos, es decir, hay estabilidad. La mesa estará puesta y solo el tiempo dirá si el próximo presidente de México será capaz de poner a la economía nacional en el camino del crecimiento y la prosperidad. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. Entonces, curiosamente, entrando en las conclusiones, Luis, México se encuentra ahora coincide con la llegada del nuevo presidente de México, una oportunidad que muy raras ocasiones se va a presentar en cuanto a que la distracción y la visión que los europeos tienen, que están ensimismados por razones naturales, el crecimiento pues no tan ágil como nos tenían acostumbrados los asiáticos, el repunte que comienza a tener Estados Unidos, mismo América Latina, que está creciendo, de las pocas zonas del mundo que está creciendo positivamente. Estamos en una situación quizá única para atraer inversiones, si nos hacemos un país atractivo, si quitamos estas taras que mencionabas hace un rato de no tener una economía suficientemente flexible, que la tramitología, la corrupción coma mucho del atractivo mexicano. Y entonces, ¿cuáles serían, tú dirías, las grandes líneas de política económica que debía llevar el siguiente gobierno? No, primero me gustaría volver a mencionar que México está en un papel privilegiado y que el mundo lo está viendo así, en términos de que México ha sido un país muy serio, ya de muchos años atrás. Aburrido incluso de lo serio que es. Aburrido de lo serio, pero ha hecho muy bien su tarea en materia fiscal, en materia monetaria, en materia de apertura comercial, en materia de política comercial. Ahora, con esa base tan importante, lo que tenemos es un potencial de producción enorme y lo estamos viendo. La economía mexicana está creciendo porque estamos ligados a una economía que está creciendo mucho y el mercado interno también está creciendo. Las empresas comerciales que cotizan en bolsa tuvieron muy buenos resultados el primer trimestre de este año y yo creo que el segundo trimestre también lo tendrán. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Primero necesitamos hacer una economía más flexible. O sea, si vemos todas las economías del mundo, ¿cuáles son las que han crecido? Son las que son más flexibles. ¿Por qué creció más Alemania que Francia? Porque Alemania flexibilizó en época de Schröder y a principios de la época de la señora Merkel su mercado laboral, por ejemplo, las reglas del mercado laboral. Flexibilizaron el hecho de que los comercios alemanes cerraban los sábados, ahora abren los sábados y pueden, si quieren, abrir los domingos. Es decir, se flexibilizó la economía, tenemos que tener una economía más flexible y ahí lo más importante, creo yo, es una reforma, es que el mercado laboral sea flexible porque tenemos un potencial enorme con la estructura demográfica, ¿no?, que haya mucho más movilidad. Y luego yo creo que el sector energético es extraordinario, es un extraordinario detonador, no únicamente dentro del propio sector energético, sino un extraordinario detonador de las expectativas para una economía que está en condiciones muy, muy buenas para poder crecer. Por supuesto, está todo este tema, que es un tema más bien político, de que efectivamente las empresas cuando se establezcan se les respeten sus derechos de propiedad, no se les trate de expropiar el Estado de Derecho, que no se le de repente... ponen porque conozco muchas empresas con accionistas mexicanos y extranjeros, algunas, que ponen una planta y de repente sale un título por ahí, y entonces se gastan una cantidad de dinero enorme en litigios, en una planta que ya pusieron y todo estaba bien. Pero creo que tenemos la gran oportunidad, los mexicanos, con un liderazgo adecuado y con un liderazgo visionario, de realmente el próximo sexenio dar un salto cuántico en el ingreso per cápita de los mexicanos, y de veras creo que no estoy exagerando, estoy seguro porque lo he visto, lo he palpado. Hay un desencanto con muchos estados, el Brasil está francamente medio que confundido en qué hacer, la política económica ha sido muy errática. Curiosamente Chile, Perú y Colombia están muy bien, pero México está en una situación extraordinaria. Yo creo que el siguiente gobierno, con la visión, si tiene la visión, puede realmente llevar a México a otra etapa de desarrollo.
quitar lastres sería uno de los primeros trabajos del próximo presidente, ¿no? Cosas que Sin lugar a realmente dudas nos tienen atados al suelo y no nos permiten despegar, ¿no? Exactamente. Casi más que pensar en las grandes cosas, esas van a venir a lo mejor solas, no hablamos del sector ferrocarrilero, por ejemplo, puede crecer de una manera muy importante. Y está creciendo ya. Y está creciendo. Tema minería, que no estamos ni cerca de lo que han hecho, por ejemplo, los peruanos, que tienen un potencial muy similar al mexicano en minería. Y yo creo que, yo creo que en únicos minería América Latina. el gobierno tiene un papel. Yo soy muy liberal y creo que, digamos, el gobierno no tiene por qué meterse a la producción en la industria, ni mucho menos. Pero en la minería, no metiéndose a la producción, pero sí promoviendo zonas mineras, promoviendo instrumentos financieros para que pequeños mineros puedan salir adelante. Creo que se podría hacer mucho. Y se ha hecho mucho, pero creo que falta mucho por hacer con gran potencial. 1.200 empresas canadienses, que a veces son de 3 personas la empresa, porque son el geólogo y el otro, y se meten en México, y tener ese potencial ahí guardado es un tema también importante. Quizá otro es el turismo como un motor importante. Sí. A nivel... Y lo que no se nos olvide es que la industria, para lo que somos muy buenos y nos hemos convertido en realmente una potencia, somos una potencia manufacturera. Sí. Tenemos muy buenos ingenieros, tenemos muy buenos procesos, tenemos muy buenas empresas y es lo que está jalando al país, las exportaciones y el crecimiento del sector manufacturero. En el caso automotriz, por ejemplo. Claro. Y lo que tenemos son grandes empresas manufactureras, tanto nacionales como extranjeras, y algunas medianas muy importantes mexicanas, digo muy importantes porque van a crecer y van a salir adelante. Y yo creo que el gran reto es traer más empresas manufactureras al país de mediano tamaño del exterior, tanto de Europa como de Asia, como de Estados Unidos. Pero ahí entra el tema que tú comentabas, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos de propiedad y el que las cosas sean fáciles. Sí, una compañía pequeña o mediana de Italia, por ejemplo, le cuesta muchísimo trabajo pensar lo que va a gastar nada más para instalarse en términos de pago de burocracia, de trámites, etc. Exactamente. Entonces dicen, pues no, nos gustaría entrar, pero no podemos, porque el boleto de entrada es demasiado caro. Pues bueno, Luis, yo espero que en los próximos meses, que son cruciales para el país, podamos empezar a mandar cada vez más mensajes de este tipo, de que hay una oportunidad muy buena para el mundo, para México en el mundo, y que la tenemos que aprovechar. Así es que muchas agradezco gracias. Muchísimo por tu presencia esta noche. Gracias, Enrique. Y estás pues permanentemente invitado. Muchas gracias. Muy amable, como siempre. Gracias. Bueno, pues estuvo con nosotros el doctor Luis Telles, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Creo que hicimos un recorrido muy a fondo de ciertos temas de la realidad nacional y espero que haya sido de su agrado el programa. Muy buenas noches y hasta la próxima.